Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo Atienza y soy especialista de redes y seguridad para VMware en Latinoamérica. Me encuentro basado en las oficinas de Buenos Aires, Argentina, y el día de hoy vamos a hablar en esta edición de NSX Blog sobre automatización de redes con VMware NSX. Antes de comenzar a hablar de NSX como producto, es muy importante entender cuáles son los desafíos y problemas con los cuales nos encontramos en un data center el día de hoy. Y qué mejor manera de hacerlo que tal vez a través de un caso práctico. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos configurar hoy en día en un data center para poder aprovisionar la topología que estoy mostrando en pantalla? En otras palabras, un web tier o un frontend, un application tier, un backend y un database end, que básicamente son las principales tres capas que tenemos en la mayoría de las aplicaciones de hoy en día. Entonces, ¿cómo hacemos para crear esos segmentos lógicos? Al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para interconectarlos e insertar servicios de seguridad y load balancing? En la mayoría de las topologías que vemos hoy en día en nuestros clientes, aún se cuenta con core agregación barra distribución y acceso, eh, en donde la movilidad de las aplicaciones demandan que tengamos un span de L2 sobre los múltiples equipos del data center. Esto significa que yo tengo que configurar VLANs y trunks repetidamente bajo los mismos procesos sobre equipos una y otra vez. Y cada uno de estos equipos que estoy configurando tiene puntos únicos de falla o single point of failures. Estos puntos tienen la característica de que podrían generar una disrupción importante de servicio, con lo cual se requiere la apertura de una ventana de mantenimiento para la aplicación de estas configuraciones en la mayoría de los casos. ¿Sí? Asimismo, tenemos procesos de aprobación eh, y solicitud similares para lo que es seguridad y load balancing, lo cual en un total genera una demora importante en el aprovisionamiento total de la aplicación. Al fin y al cabo, estos aprovisionamientos tradicionales son considerados lentos, no son centralizados y tienen una gran susceptibilidad al error humano, que está muy atado al hecho de que genere demoras al ser aprovisionado por las ventanas de mantenimiento que demanda el aprovisionamiento de una única aplicación. Si se quisiera ver de alguna manera distinta, se compara mucho a los procesos manuales de líneas de producción de hace muchos años atrás. En este caso estoy mostrando en pantalla una vieja imagen de la producción de Forte, en donde distintas personas encajan en distintas etapas de la inserción, digamos, de las partes y el ensamblado de un vehículo, y básicamente una única persona bajo una falla o una demora estaría afectando la línea de producción entera. ¿Sí? Cuando hablamos de automatización de redes, nos estamos refiriendo a tener un portal sobre el cual, bajo un único clic, poder hacer el aprovisionamiento de la topología entera, ¿sí? Las VMs, los servicios de redes, los servicios de seguridad, de load balancing, etcétera, etcétera. ¿Sí? Repetidas veces cuanto hagan falta, siempre bajo esa misma idea de no estar haciendo ninguna operación manual, sino que a través de, vale la redundancia, un simple clic. Muy parecido tal vez, volviendo a la comparación anterior, a lo que son las líneas de producción modernas, en donde tenemos básicamente brazos robóticos que se ocupan, después de haber sido programados para hacerlo, de ensamblar las distintas partes del vehículo sin tener las demoras de tareas humanas. ¿Sí? Tareas humanas me refiero al ensamblado. Es importante remarcar que obviamente nosotros como recursos humanos seguimos siendo una parte muy necesaria del desarrollo, implementación y monitoreo de este tipo de procesos de automatización. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegar a ese modelo de automatización? Y esto habla un poco tal vez de la orquestación del mundo físico y cómo comienzan eh, la evolución de lo que es finalmente SDN. ¿Sí? En sus primeros inicios, cuando se hablaba de orquestación del mundo físico, contábamos con un orquestador que lo que hacía era conectarse a los distintos dispositivos de la misma manera que nosotros lo hacíamos manualmente, pero a través de scripts con la creación de VLANs, creación de las SVIs, la parte de ruteo, creación de políticas de firewall, load balancing,
todo a través de scripts directamente sobre los mismos equipos. La realidad es que no estamos escapando de que sigue siendo dependiente de la topología de red y de hardware. Estás trabajando sobre los mismos únicos puntos de falla en los cuales lo hacías manualmente anteriormente, con lo cual todavía contamos con una importante disrupción de servicio en caso de algún tipo de error, ¿sí? Motivo por el cual se seguían dependiendo las ventanas de mantenimiento para utilizar este tipo de soluciones. Después aparecieron los controladores para la red física, donde básicamente el orquestador se comunicaba con un controlador y ese controlador manejaba a través de protocolos específicos una comunicación contra los distintos equipos del data center, y en caso de tener una comunicación entre un endpoint y otro se configuraban los flujos necesarios para que esa comunicación se diera. Sí, al mismo tiempo ese orquestador se ocupaba de la configuración de seguridad y load balancing. La realidad es que como dependen de un protocolo específico, es dependiente de hardware específico y al mismo tiempo sigue siendo de cierta manera disruptivo el equipamiento de red y seguridad, sino que trabaja directamente sobre el data plane. Y por último llegamos a lo que es virtualización de redes. Virtualización de redes es el orquestador trabajando con un management plane básicamente de una solución como lo es con NSX, el NSX Manager. Este NSX Manager después se comunica contra todos los hipervisores e inserta lo más cercano posible a la aplicación el servicio de red. Dicho en otras palabras, es muy parecido a lo que hacen las telcos y los service providers en sus redes de MPLS, en donde en vez de estar modificando los routers P, configuran directamente todo lo más cercano al tenant posible, insertan el label sobre ese router PE y todos los servicios asociados se ven modificados ahí mismo en vez de todo el backplane, digamos, de los routers P. De esta misma manera estaríamos llevando ese concepto a una red de data center en la cual a través de una comunicación IP de capa 3 básica yo puedo tener un overlay que me comunica de punta a punta de data centers los distintos segmentos de red que tenga y al mismo tiempo me permite la inserción de los servicios lo más cercano de la aplicación posible, ¿sí? Le hace también servicios de load balancing, servicios de seguridad o integraciones con vendors de seguridad un poco más avanzadas. ¿Sí? Obviamente esta solución ya pasa a ser independiente del hardware, no necesito correr ningún protocolo específico en el mismo. Es muy independiente de la topología, esto podría ser tanto aplicado en un mismo sitio como en múltiples sitios con comunicación básica IP, y deja de ser disruptivo a la hora de agregar servicios, ya que este no modifica nada en el data plane prácticamente. Para aquellos que no hayan podido participar de otras sesiones de blog de NSX, muy brevemente, los servicios de redes de NSX son tanto la parte de switching a través del overlay de VXLAN, la parte de ruteo, sea norte-sur, oeste-oeste, servicios de firewalling stateful de capa 4, lo que es inserción de servicios de load balancing, soluciones de VPN, IPsec site-to-site, L2VPN, client server SSL y al mismo tiempo conectividad contra el mundo físico, sea del overlay mismo hacia una VLAN existente o también extender el control del dominio de VXLAN a un equipamiento físico bajo una funcionalidad que llamamos hardware VTEP y poder automatizar también los puertos, digamos, de un equipo físico. Cuando hablamos de software defined para automatizar, estamos hablando de algo que se relaciona muy directamente a soluciones API driven, básicamente. El hecho de poder contar con una API para que las distintas soluciones puedan consumir de los servicios de networking y al fin y al cabo llevar a una solución de automatización. Entonces, por ejemplo, con VMware contamos con Virtualized Automation, con vCloud Director, con Orchestrator. Existen soluciones de cloud management públicas conocidas como OpenStack, otras distribuciones de OpenStack como Mirantis, HP, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo tenemos lenguaje de programación como Python, DevOps y todo lo que es CNA, Cloud Native Applications. Todo esto se comunica a través de la REST API que al mismo tiempo recibe sobre el NSX Manager y este vuelca la configuración sobre los hipervisores. Entonces, solamente para brevemente explicar un poco cómo funciona NSX con Virtualized Automation, por ejemplo, nosotros tenemos todos los servicios de NSX,
tenemos después el servicio de catálogo bajo un concepto de gobierno con flujo de aprobación, con ciclos de vida, análisis de costo, que permiten mediante un simple clic dentro de ese catálogo hacer el aprovisionamiento completo de una topología, ¿sí? Al mismo tiempo existen soluciones como OpenStack y el framework de OpenStack, ya sea a través de nuestra distribución o cualquier otra distribución del mercado, en donde los distintos proyectos tienen sus drivers o sus plugins, y para el proyecto principal de networking, que es Neutron, existe un driver de NSX en la comunidad que permite interactuar con la API de NSX, ¿sí? Resumiendo un poco, la automatización es una necesidad actual para soluciones de Cloud Data Center. Eh, Básicamente hay un montón de organizaciones que hoy en día no están acompañando los mejores intereses de su productividad al tener demoras innecesarias en el aprovisionamiento de aplicaciones, y una verdadera solución de automatización de redes demandaría una independencia total del hardware y la topología, una administración centralizada y no ser disruptivo en el data plane. Al mismo tiempo, las alternativas de consumo, como las que mencionamos anteriormente, principalmente todo lo relacionado a APIs, con múltiples integraciones y homologaciones con distintos CMPs del mercado. Y al mismo tiempo, algo que no llegamos a hablar mucho es disponer de SDKs públicas para integraciones con otros vendors. Esto en realidad es un ejemplo, por ejemplo, de NetEx y las integraciones que tenemos para insertar servicios avanzados de IPS y DS de los principales vendors de seguridad, como Palo Alto Network, Checkpoint, Fortinet, Trend Micro, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin más, muchísimas gracias por su tiempo, espero que les haya servido. Cualquier pregunta o duda que tengan, pueden ponerse en contacto conmigo en el mail que está en pantalla. Tenemos información muy útil sobre distintos casos de uso que vamos a seguir compartiendo en los próximos blogs que vamos a estar publicando. Así que, sin más, muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo seguro en algún blog futuro. Hasta luego.